Seguimos informando en Vademecum Veterinario sobre salud animal. Un especialista en sanidad equina nos cuenta cómo cuidar a los caballos jóvenes de problemas musculares, tendinosos y articulares. Todo en la siguiente nota. Bueno, mirá, es la consulta de todo el mundo porque hay gente que ha invertido mucho dinero, mucho tiempo y la verdad que el peor consejero es el apuro con el potrillo de 2 años, ya que tenés que valorar la madurez del animal, su estado físico, su nutrición y por sobre todas las cosas el estado en las canchas en las que vas a entrenar. Estamos ya en entrada del verano, las canchas, sobre todo Palermo y las de arena de San Isidro, tienen el problema de la falta de humedad y ahí cuando las canchas le falta humedad exigen demasiado las partes blandas, llámese ligamentos, músculos, tendones. Entonces hay que ir tratando de que el animal vaya aceptando el entrenamiento muy lentamente. Es muy común a esta altura del año encontrarse con sobreestiramientos de ligamentos suspensorios, que es la famosa entrecuerda, de los tendones, la cuerda justamente también, y bueno, y de todo lo que es la parte muscular, tanto posterior como anterior. Entonces lo que se aconseja es mucho trote, mucho calentamiento, mucho controlar que la gente que trabaja con los caballos no se apure, tanto sea variadores, peones, jockey, todo de manera muy progresiva, muy progresiva. A veces el entrenador, presionado por el propietario, como ven que están las carreras de 2 años y las tienen ahí a tiro de elección, anotan los caballos con una falta de entrenamiento, a veces guiados porque son caballos con mucha entrega, caballos que el potrillo es muy ágil, parece que está puesto y en realidad no está puesto. Y bueno, y después tenemos las lesiones típicas de esos caballos que vos ves que parecieron muy precoces y no aparecen durante todo el año. Aparecen después ya cuando tienen 3 o tienen 4 años, porque tuvieron lesiones muy graves, ocasionadas justamente por el apuro que genera el tener un 2 años en el estud. Una vez que un potrillo sufre una lesión en los tendones, ¿qué medidas se deben tomar? ¿Cuál es la patología y cuál es la solución? Mirá, todo depende del grado de lesión. Hoy contamos con métodos diagnósticos muy importantes, la ecografía sobre todo es la que más nos sirve en estos casos. Yo soy de una generación, imagínate que hace 35 años que empecé a trabajar donde el ecógrafo no existía y todo era una cuestión de tocar con los dedos. Hoy tenemos la suerte de que con el ecógrafo podemos valorar esas lesiones y de esa manera poder actuar en consecuencia. Las lesiones más leves a veces se solucionan con reposo y algunas terapias antiinflamatorias. Las más cruentas o más graves, ya directamente hay que tratar de ir a métodos no quirúrgicos, pero sí de alguna manera, como son ahora los nuevos, la aplicación de células madres o el PRP, el plasma enriquecido en plaquetas, que hacen de que de alguna manera haya una reparación. Esa reparación, si es grave, nunca va a reponer el tejido original que estaba en ese lugar. Por eso que hago tanto hincapié en que no lleguemos a la lesión, porque si bien el caballo se cura, son recidivantes, o sea, pueden aparecer con el entrenamiento, así que, o con las carreras. Así que hay que tratar de evitarlas. La aplicación de estas nuevas terapias ¿van a impedir que el caballo pueda seguir en un training importante o directamente el caballo puede seguir totalmente en un training? Mirá, yo lo que veo en general cuando hay este tipo de lesiones, que todo depende del animal en cuanto a su contextura física. Por ejemplo, hay caballos que tienen defectos de aplomo. El caballo que tuvo una lesión de cuerda o de entrecuerda por un defecto de aplomo, es muy probable, aunque hagamos la mejor terapia del mundo, va a volver a reincidir. Los caballos que son correctos, pero que tuvieron una lesión accidental porque pisaron mal o porque, y por supuesto estoy hablando de lesiones no demasiado graves, o sea, no superiores al 20% del área del tendón, son los que tienen mejor recuperación. Entonces, hay que hacer mucho hincapié cuando uno compra un animal en que los aplomos sean los ideales, el eje del miembro sea el correcto. De esa manera el animal tiene mucha más chance de
recuperarse de esas lesiones. Todavía se siguen usando métodos antiguos, no por eso son menos valorados, como son la aplicación de revulsivos y cáuticos, aplicados por supuesto por un profesional veterinario, que en realidad tienen mucho que ver o mejor dicho, los métodos nuevos tienen mucho que ver con esos métodos. Por supuesto, el método nuevo está en permanente cambio, en permanente evolución, y están tratando de ser menos agresivos con el animal y por lo tanto que la producción de la cicatriz de esa lesión sea mejor y de mejor calidad. Una mala doma en un potrillo, ¿en cuánto incide en que tenga lesiones? Mirá, justamente, la doma también tiene que ver con el apuro. El domador, muchas veces por cuestiones de tiempo, porque una cuestión de honorarios, el tipo cobró y quiere entregar el caballo lo antes posible, así rinde más el dinero que él cobró por ese animal. A veces eso hace que la doma traiga consecuencias, sobre todo si el animal se lo entregaron al domador gordo, pesado, en malas condiciones de salud, o más común todavía el tema de que el caballo está inmaduro. Yo veo muchísimos caballos hoy en San Isidro con una inmadurez tremenda, o sea, son caballos que por ahí tendrían que estar todavía en la etapa de crecimiento, por ahí en un centro de entrenamiento, no en un hipódromo, dando la vuelta de galope o variando de tiro, y no en un hipódromo. Lo que pasa es que cuando los traen al hipódromo, ya la idea es que dome y en 2 meses entregárselo al entrenador y ponerlo a variar y en menos del tiempo que, no voy a hablar del tiempo ideal porque no es mi laburo, pero en menos del tiempo que tiene que estar lo ponen a correr. Entonces, ahí aparecen las lesiones fatales, o sea, animales jóvenes que ya te digo, están en una condición de inmadurez. Vos pensás que el caballo, la gente mira a veces solamente que sean los 24 meses. Y hay caballos que han llegado a los 40 meses y no han terminado de crecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Solamente los profesionales que tienen experiencia en el tema te pueden decir cuándo un caballo está listo realmente para empezar con un entrenamiento duro. ¿Cómo detecta algún propietario que quiera o alguien que quiera comprar un caballo de carreras que un caballo está inmaduro para ya estar en competencia? Lo primero que se fijan todos es la fecha de nacimiento, que es importante, ¿sí? Un caballo nacido en noviembre, todo el mundo sabe que tiene menos chance de empezar que un caballo nacido en julio. Pero también eso hay que agregarle y conocer los pedries, porque si vos sabés quién es el padre y quién es la madre, y cómo dieron, o sea, qué antecedentes tienen, hoy tenés las estadísticas y vos te das cuenta cuáles fueron precoces y cuáles no, cuáles hicieron campaña a los 2 años, cuáles hicieron campaña a los 3, cuál hizo campaña a los 2 y desapareció durante los 3 y apareció a los 4 o a los 5. O sea, los que estamos en esto la tenemos muy clara con eso. Hay gente que no quiere ver la realidad. Entonces, seguía nada más por los meses de verano que ganaron, que debutaron los de 2 años y después ¿qué? ¿Aparecen en la polla los que debutaron en el verano? ¿Aparecen en el Jockey Club, en el Nacional, caballos que corrieron en el verano? Y la verdad, yo que hace 35 años que laburo, campañas largas como las que hizo el Serrano en su momento, o las que hizo Ultrasonido, que empezaron a correr temprano, o que hizo Gentleman inclusive, o Asidero, caballos que corrían por lo menos 7, 8 meses seguidos en el periodo de los 2 a los 3, no hay muchos. Por ahí, el más recientemente sería Indy Point, un caballo que corrió toda la campaña, que podría haber sido triple coronado, pero son pocos. Antes vos veías que era un grupo de caballos que arrancaba corriendo en diciembre, enero, y terminaba corriendo en Pellegrini. Por lo menos era un grupo de 10, 15 caballos que los veías continuamente. Hoy desaparecen. Desaparece el caballo que corrió temprano, desaparece. Entonces, evidentemente, en algo se están equivocando, algo está pasando, porque los pedries son excelentes y hay excelentes criadores. Acá hay un problema de manejo o hay un problema de apuro, que yo calculo que es eso, en muchos casos, ya te digo, no haciendo culpable al entrenador, sino el propietario que insiste tanto en correr, y que los costos de pensiones son caros, lo entiendo, pero bueno, por más que la pensión sea cara, si vos al caballo lo inutilizás, si lo rompés, vas a perder mucho más que seguir pagando la pensión 3, 4, 5 meses hasta el caballo esté en condiciones óptimas. ¿Es preferible entonces hacerlo correr a partir de los 3 años? Yo no te diría eso. Yo creo que el entrenador tiene que tener el sentido de la observación
como para darse cuenta qué caballo es precoz, pero a la vez no está, su precocidad genética y anímica no está deteriorando su físico. No sé si soy claro con lo que te digo. Tiene que ir todo de acuerdo. Uno ve caballos que tienen motor, es muy común escuchar eso. Este tiene motor, te dice el entrenador, pero ¿tiene chasis? Entonces ahí entra el veterinario a tallar, en el que después de las revisaciones y después de los esfuerzos, donde vos notás alguna alteración de alguna inserción de un ligamento, de algún tendón o algo que está más caliente que de lo que tendría que estar, es justamente el veterinario que tiene que decirle al entrenador: pará, porque acá vamos a tener un problema. Si uno tiene esos recaudos y uno levanta con tiempo, los callos no se van a romper. Los callos que se rompen son los que empiezan a tener, justamente los que tienen motor y los que empiezan a tener alguna dolencia, y el afán de correr hace que ese caballo se rompa. Muchísimas gracias. Por nada, adiós. Les propongo ahora un breve intervalo y en un par de minutos seguimos compartiendo temas de salud animal. Enseguida volvemos con Vademecum Veterinario en Canal Rural.